Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. 6 de la mañana con 31 minutos, 6:31 de este lunes 30 de noviembre del año 2020. Es un placer estar junto a ustedes iniciando este día, iniciando esta semana para poder compartir lo principal de la información del Ecuador y el mundo y por supuesto el análisis y la opinión aquí en su programa Sin Amarras. Sean bienvenidos y bienvenidas. También les decimos un buenos días a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles y por supuesto ya los vemos conectados junto a nosotros, tanto en audio como en video, al sociólogo Stalin Poveda y al licenciado Alcides Montilla. Usted también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Radio Atalaya 75. Están subidos todos los programas que usted puede revisar en cualquier hora del día y en cualquier lugar del mundo. También en Twitter y en Instagram nos puede seguir como @Radio Atalaya. Vamos a darle el paso al licenciado Alcides Montilla para que inicie este programa con su saludo. Muy buenos días. Buenos días, Teresa. Buenos días, Stalin Poveda, el director del programa, y saludamos también a Carlos Julio Pacheco, que está en los controles. Pero fundamentalmente, como siempre lo hacemos, en primera línea, saludamos a la amable audiencia de Atalaya, la que nos escucha en este momento en Guayaquil, la que nos oye en todo el país y la que nos sintoniza en todo el planeta, porque Atalaya se escucha en todo el mundo. Especialmente el saludo va dirigido a los ecuatorianos que viven o están de paseo o de visita en otros países y que se alimentan de nuestra información a través de las distintas redes sociales con las que regularmente mantiene esta emisora. Como siempre, a todos los que escuchan Atalaya, gracias, mil gracias por estar en la sintonía nuestra. A cambio, reciban de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Claro que sí, en este momento también damos paso al sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de Sin Amarres, a quien le decimos muy buenos días. Buenos días, ecuatorianos. Teresa, es un placer saludarla, también al compañero Alcides Montilla y a nuestro compañero en controles, Carlos Pacheco, y a nuestra coordinadora Karina Zares, que debe estar en sintonía de este programa. Y a ustedes en general, ecuatorianos, amanecemos como todos los días en preocupaciones permanentes por temas relacionados con la vida, con la familia, con el empleo. Estas son las mayores preocupaciones, las preocupaciones más temerarias que existen en cada uno de los ecuatorianos. El tema de la inseguridad ha tomado relevancia tal de que hoy por hoy es la principal preocupación de los ciudadanos respecto a sus actividades, a su vida y a su familia. Y es realmente preocupante. Analizaremos este tema como introducción a este programa y conoceremos los titulares que hoy traen los medios impresos de circulación nacional. Claro que sí, estimado sociólogo, precisamente el tema que usted menciona es parte de los titulares que vamos a compartir a continuación con nuestros amables oyentes. Vamos a iniciar este recorrido informativo con El Universo. En la portada impresa destaca el CNE, el Consejo Nacional Electoral, contratará personal para comicios con sueldos menores de $600 a $900. El presupuesto operativo electoral optimizado aprobado por el Consejo Nacional Electoral es de $91 millones, $644. Fue aceptado por el Ministerio de Finanzas. Para los comicios, el organismo contratará personal extra y otros requerimientos claves. De esta manera, el CNE no redujo el número de personas a ser contratado para las elecciones, sino los sueldos. Se requerirán unas 40,000 personas, indica este organismo, y se han planificado ya gastos de personal, pero hubo ajustes en escalas salariales y se bajó los costos. Así que de esa manera se ajusta también ya el presupuesto para los comicios de febrero próximo. Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública señala, es un error decir a mí no me dará COVID-19. El país cerrará el mes de noviembre
con 26.000 muertes por sobre el promedio, según cifras del registro civil. El Ministerio de Salud Pública advirtió ayer que es un error que los ciudadanos descuidar las medidas sanitarias contra el COVID-19, como el distanciamiento, el lavado de manos y el uso de la mascarilla, con el argumento de que a mí no me dará. Las cifras del organismo reveladas ayer dan cuenta de que el país llegó a los 192.117 casos positivos del virus. Por otro lado, variada carga de azufre en diésel en el país. Guayaquil y Cuenca tienen mejor nivel, Quito mediano y lo peor está en Coca. Se relaciona con el nivel de contaminación. Así también nos dice diario el Universo. Lista la Feria del Libro de Quito de manera virtual. Se realizará la edición de este evento de manera online a partir de las 11 de la mañana. Por otro lado, voluntarios en las pruebas de vacunas, quienes reciben dosis, dicen que es algo esperanzador para la humanidad. En el plano internacional, Donald Trump sigue alegando que hubo fraude. Mandatario dice que no admitirá su derrota al menos por 6 meses. Y en lo que comentábamos precisamente el tema de la delincuencia, de la violencia, nos cuenta el Universo. Asesinatos no paran en Guayaquil. Esta semana se espera la llegada de 500 policías que se sumarán a la lucha contra la delincuencia, que repite ya varios ataques. Y también en los ríos en vilo por alta violencia. Entre los casos se cuentan la muerte de 4 familiares. En Vinces, un padre habría matado a su esposa y 2 hijas y luego se habría suicidado. Los cuerpos llegaron al laboratorio forense Guayaquil para el análisis. Terrible caso, terrible situación que se repite en nuestro país. Vamos ahora a compartir también la información que trae diario El Comercio, que se edita en la capital. Presupuesto de 2021, se refiere al presupuesto del Estado, se ejecutará con limitaciones. Las cuentas del próximo año tendrán como referencia las del actual. El monto bajará en $3.000 millones. Habrá limitaciones para ampliar el gasto. Así también nos dice este diario, y restricciones preocupan al sector hotelero. Las medidas que se están tomando en algunos cantones para los feriados de Navidad y Año Nuevo causan temor en el gremio del turismo, que apuesta a estas festividades para recuperarse. Los hoteleros de varias ciudades esperan que no se limiten viajes internos y dialogan con las autoridades para que se les permita realizar ciertas actividades. De igual manera, en Quito festeja sus 486 años de fundación con cautela, con embanderamiento, Te Deum y eventos virtuales por la pandemia. La capital festejará su fundación en esta nueva realidad. Así también Yacu Pérez habla de moratoria si hay deuda ilegítima. El candidato de Pachacutic se refiere a la conformación de su gabinete con equidad de género y académicos. Si llega al poder, dice, en el 2021, plantea crear 500.000 unidades productivas y dar créditos para su desarrollo. Entre sus primeras acciones también está la renegociación de los contratos con las empresas de telefonía y las petroleras. Finalmente, compartimos también la información de Diario Expreso en su página web. Guayas, la provincia que más sufrió el tema del COVID y la corrupción, señala un análisis principal. Por otro lado, también nos cuenta el CNE sin poder sobre los planes de trabajo. También un análisis frente a las elecciones 2021. Y también nos señala en este mismo tema, la campaña electoral activa las alertas del COE. Ya se han visto pues algunas acciones en calles, en sitios públicos que han generado aglomeraciones. Por otro lado, también nos cuenta este diario Expreso. En el plano local en Guayaquil, llevó a cabo una redada contra la inseguridad en varias zonas. Se estaba de esta manera tratando de reducir los altos índices de inseguridad. 6 de la mañana con 40 minutos, estimado sociólogo. De esa manera concluimos este recorrido informativo. Gracias, Teresa. Siempre insistimos que cuando se quiere atacar un hecho que afecta colectivamente la fe pública, la seguridad a los ciudadanos, nos remitimos a lo que está establecido en el ordenamiento constitucional jurídico del país. Y por cierto que hay que remitirse a eso porque los ciudadanos y el Estado tienen un contrato social y debemos de respetar
estas leyes, ese contrato social que tiene deberes, derechos y obligaciones. Sin embargo, resulta que los gobiernos de turnos a través del Estado no cumplen cuando deberían ser los primeros que deben de cumplir con este derecho fundamental de otorgarle a los ciudadanos un ambiente de paz y de seguridad. De los ciudadanos, el derecho que tienen de recibir como derecho, valga la redundancia, esta acción de los gobiernos a través del Estado. Como esto no ocurre, cada vez aumenta la delincuencia, el crimen organizado. Nuestro país está plagado y cruzado por sistemas y bandas criminales que no solamente afectan el delito común delincuencial, sino que se especializan no solamente en armas, sino en sistemas de secuestros, asesinatos, y por último, nuestro país se ha convertido en gran productor y también centro de acopio de toneladas de estupefacientes, lo cual indica la presencia de los narcotraficantes, de las bandas internacionales en nuestro país. Hay un clamor en la opinión pública desde el distinto ámbito del pensamiento y de la acción. Uno de los mayores temores de la población y preocupación es la inseguridad. Y cuando se da cuenta que no hay garantías para el ciudadano respecto a la seguridad que debe propiciar los gobiernos, los estados, los ciudadanos empezamos a entender que nadie nos va a defender y que nosotros tenemos que o hacer justicia con la propia mano, que eso es salirnos del contrato social, contratar seguridad con nuestros propios recursos, que tampoco es la alternativa porque es el trabajo que le compete a los gobiernos de turno, Estado. Pero hay voces que dicen, bueno, señores, como hay esa inactividad, como no hay en la práctica esa garantía, los ciudadanos tendrán que empezar a hacer justicia con su propia mano. Muchos en las redes sociales dicen, me quiero declarar y me declaro indígena, porque en el sector indígena, evidentemente, ¿no? Cualquiera que cometa este delito, lo juzgan con la justicia indígena, en territorio indígena. Y las estadísticas demuestran que en esos territorios ha bajado significativamente el tema de la inseguridad. Luego dicen, hay que endurecer las penas. Entonces, por cada delito que aparece nuevo, hay una nueva tipificación y entonces hay que reformar el COIT, que tiene tantas reformas. Y luego evalúa si que las reformas que se han hecho para garantizar espacios de seguridad y de paz no han dado resultado, y resulta que las estadísticas demuestran que aumenta la delincuencia organizada y la inseguridad. Y luego, propuestas en la Asamblea Nacional para el tema de la inseguridad, para la lucha contra la corrupción, descansan el sueño de los justos. Pero este es un sistema que no solamente tiene que ver con el delincuente común o con las pandillas organizadas o con lo que se refiere a este sistema criminal que se ha incrustado en nuestra sociedad, sino que tenemos un sistema de justicia también que tenemos que revisar. Muchos dicen a los delincuentes de cortarle las manos a los que roban. Bueno, ¿y qué hacemos con los jueces? Que son los que te garantizan la salida y la entrada del delincuente en las cárceles todos los días, 10, 15, 20 veces. Entran y salen como si estuvieran en su casa. Entonces, ¿qué hacemos con estos jueces? Se dará interrogante que hay que realmente ponerse a pensar. Y luego pensar si es que las reformas a las leyes y endurecimiento de pena van a solucionar el problema. Ya vemos que no. ¿Qué solución tenemos? Porque realmente esta es uno de los mayores temores de la población. Y unos dicen, bueno, el problema de la seguridad, si bien es cierto, está
tipificado en el orden constitucional como responsabilidad a nivel del Estado y de derecho a nivel de los ciudadanos, no es menos cierto que el tema de la seguridad debe ser de corresponsabilidad. Sí, señor. Claro. Los ciudadanos debemos convertirnos entonces en los que denunciamos y miramos la situación que ocurre en nuestro barrio. ¿Y qué garantía hay de que ese ciudadano que denuncia a los delincuentes, a los traficantes, inmediatamente no es perseguido, en una vez ajusticiado, asesinado, golpeado, amenazado a sus familiares? Porque se lo tipifican como un soplón. Yo creo que la solución no es por allí. Yo creo que esta es una sociedad que tiene que empezar a mirar los profundos males estructurales que tiene el modelo, el sistema. Vivimos en un sistema, en un Estado de Derecho, pero que de derecho no tiene nada, porque aquí se actúa de hecho a todas las instancias institucionales y de poder. Aquí se actúa de hecho. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se plantean profundas reformas estructurales? Son tan difíciles concretarlas a nivel de la Asamblea Nacional, porque unos están de acuerdo y otros no están de acuerdo. Y prevalece siempre a nivel de resoluciones de la Asamblea Nacional estas mayorías que se forman alrededor de juegos de intereses por encima del interés de aprobar una ley que realmente tenga ese contenido social y que realmente tenga ese contenido de favorecer a los ciudadanos. Y estas leyes se tratan al final, no se tratan, bueno, y continuamos con la misma situación. ¿Y qué pasa con los sistemas carcelarios? Ahí están otras distorsiones. Pero si usted se da cuenta, entonces todo el sistema está viciado. Todo el sistema hay que revisar. El sistema carcelario, donde cuando uno piensa que detienen a un delincuente, qué bien que vaya a la cárcel. No, va a perfeccionarse, va a continuar delinquiendo desde dentro de la cárcel. Entonces, como vemos, toda una estructura está contaminada. Y a nivel de la estructura de la función pública, la institucionalidad está intervenida por estos juegos de intereses de estas mafias. Bueno, ya vemos los escándalos que han ocurrido a nivel de la estructura, a nivel del Estado. Escándalos de corrupción, los últimos a nivel de la medicina, a nivel de los hospitales. Bueno, pero todos los días los medios de comunicación y quienes hacemos opinión tratamos estos temas. Y en realidad como que uno piensa, ¿quién va a resolver el problema? Si cuando usted se pone a pensar quién los origina, resulta que cuando usted quiere acudir a la causa que podría solucionar el problema, también esa es la base y esa es la causa por qué se provocan los problemas. Es una situación muy delicada, Alcides, que realmente nosotros vamos a insistir, y como hemos insistido permanentemente, ¿no?, de que el tema de la seguridad hoy, antes, es una de las principales preocupaciones y temores que hay en la población. Y es responsabilidad hoy de los políticos proponernos un sistema de seguridad nacional. Aquí no se trata de que se reúna una autoridad porque asesinan a uno, secuestran a otro y dijo, no, hoy voy a mandar 500 policías. Y hace un año se reunieron y voy a dar tantos millones para comprar motos, para comprar camionetas y voy a dar tantos millones para que se contrate más personal. Y sin embargo, el tema de la delincuencia continúa. Imparable, nadie lo detiene. Entonces, ¿qué es lo único que podría uno demandar como ciudadano? Señor, denme un ambiente de paz y seguridad, que es un derecho constitucional. ¿Por qué usted no me lo proporciona? ¿Por qué los gobiernos no tienen el recurso adecuado para entregar como un sistema nacional de seguridad y que pueda realmente garantizarle ese derecho fundamental y elemental? Oiga, la gente quiere, bueno, si no hay trabajo, ¿sabe lo que hace la gente? Sale a trabajar. Se gana el pan con el esfuerzo que tiene, porque son creativos, porque somos creativos. Pero salir a trabajar, no, a buscar trabajo,
a crear, a llevar algo de dinero para nuestra casa, sabiendo que no puedes regresar porque te pueden atentar, te pueden matar, te pueden secuestrar, te pueden de todo. Bueno, ¿en qué situación estamos viviendo? Entonces, no podemos caer en la enajenación. Una sociedad tiene que reaccionar. Esta reacción tienen que ser reacciones no de parches, sino estructurales. Yo creo que si hay que, como decía Alcide alguna vez, radicalmente, como plantean muchas opiniones, que hay que cortarle la mano, que hay que ir al pena de muerte, bueno, esta no se puede, estas situaciones por el tema de la concepción nueva de lo que significan las constituciones en cada uno de los países, por el garantismo de derechos, sería un retroceso, pero sin embargo, hay que hacer una propuesta de reestructuración profunda a la estructura, porque social, económica y política, porque es un modelo que ya no responde ante las demandas de la población, ante necesidades básicas fundamentales, como es el tema de la seguridad. Y no estoy hablando de los otros temas del desempleo y todas estas cosas. No estoy hablando de la seguridad. Deme seguridad, aunque sea para salir a buscar a las calles algo de dinero para llevar a mi casa, frente al hecho de que no hay trabajo. Entonces es un llamamiento a los candidatos que nos propongan también. Es que esto es una burla, es lo más antidemocrático. Usted tiene que poner por ley un plan de gobierno. ¿Alguien revisa el plan de gobierno? ¿Alguien revisa su contenido? Ahí ponen cosas inimaginables que a nadie se le ocurriría. Lo copian y lo pegan de otro programa anterior o lo copian del competidor electoral. Pero ¿quién está proponiendo un tema de un sistema de seguridad nacional en este país? Que no solamente la delincuencia común, sino narcotráfico, inseguridad de la guerrilla en nuestras fronteras, todos estos problemas. ¿Cómo lo vamos a resolver? O nos cruzamos de brazos y tenemos una coexistencia que no es pacífica porque esta ya es anárquica, ya es contra la vida, ¿no? Bueno, y cerramos toda la tienda y nos vamos de la casa, ¿no? Entonces, ¿cómo reivindicamos el Estado de Derecho que deseamos vivir? ¿Cómo reivindicamos la calidad de la democracia que debemos tener? Si los legítimos contradictores de estos procesos no encuentran una salida, el único sería la voluntad de un pueblo que debe ser consultado sobre estos temas, pero estos temas no se consultan otros temas, si hay que matar el gallo, si hay que matar el toro, pero no se consultan los temas que realmente son de trascendencia y que deben ser consultados a los ciudadanos. Alcides. Stalin, vea usted, la seguridad, tanto la jurídica como la ciudadana, no solamente la seguridad ciudadana, también la seguridad jurídica. Lo que pasa es que a veces definimos en términos generales la seguridad y creemos que solamente se trata de la seguridad del ciudadano. Perfectamente, está muy bien. La seguridad jurídica también. Pero refirámonos a la seguridad ciudadana. Vea, Stalin, ahora estamos en campaña. Estamos entrevistando a los candidatos. Ya, pues, pongámosles a ellos un compromiso. La seguridad ciudadana tiene que ser una política de Estado, definida con responsabilidad, con financiamiento, con leyes, con penas y con una serie de detalles más. Porque, como usted ha dicho, lo hecho hasta el momento no ha dado resultado. Estamos viendo que reaccionamos sobre los hechos consumados. Hay crímenes en Guayaquil, hay que citar a los entes que están destinados al control de la policía. Hoy día hay una reunión, casualmente, viene el nuevo ministro de gobierno, Patricio Pazmiño, que es más policía que político. Se reúnen y todo eso. Hacen anuncios de planes, de infraestructura, etcétera. Está perfectamente bien. Pero ¿hasta cuándo vamos a improvisar decisiones, Stalin? Tenemos que tener una política de Estado definida, que nos diga por dónde tenemos que empezar a seguir el camino que nos lleve a reducir la violencia, la delincuencia, a dar seguridad ciudadana a la gente. Sin seguridad ciudadana no se puede desarrollar un país, como tampoco se puede desarrollar sin seguridad jurídica. Eso, por un lado. Está todo por hacer, ¿no? Es claro, lo que pasa es que ni el uno ni el otro, ni los políticos,
ni los candidatos, y peor nosotros los medios a la hora de la hora. Conminamos a los candidatos presidenciales a decir, señor, disculpe, aquí usted no es que me vine a decir sí, y cuando ya es presidente de la República me tira el cuento y el no, o sea, quedamos en la nada. Como que a alguien le conviene que el estado de inseguridad persista en el país, porque no tomamos las riendas del problema. ¿Quién de los candidatos nos han dicho, sí, mi primera opción cuando yo llegue al poder será definir una política de Estado en temas de seguridad ciudadana, una política de Estado en temas de salud, una política de Estado en temas de vivienda, una política de Estado en temas de empleo? 4 grandes pilares y necesidades del pueblo, Stalin. Entonces, si los unos no se comprometen, si los otros no quieren que los políticos se comprometan o los candidatos, ¿el pueblo qué puede hacer si está en las calles esperando una reacción de esos dos, del político y del candidato y de nosotros los medios? Entonces ahí tiene que haber una decisión, pues, Stalin, y esta decisión será ahora que estamos en elecciones. Plenamente. Destinar a los candidatos, a todos, señor, disculpe con todo respeto, ¿usted cuál es su prioridad en salud? ¿Cuál es su prioridad en educación? ¿Cuál es su prioridad en seguridad? ¿Cuál es su prioridad en empleo? ¿Cuál es su prioridad en la economía? ¿Cuál es su prioridad en política internacional? ¿Cuál es su prioridad en política de créditos? O sea... 57, licenciado sociólogo, hora de ir a la pausa comercial. Termina, antes de cerrar. Alcides. Nada de estar yéndose por las ramas, al tronco directamente, Stalin. Perfecto, Alcides. Ahora, perdóneme, seguiremos en este va y bien. Hoy día hay un crimen, mañana hay una reunión, pasado mañana definimos qué hacer. Termina el asunto, bajan los crímenes y todo el mundo a su casa a ver televisión, y en este país no ha pasado nada. Ese es el problema, Stalin. Muy bien, Alcides. Todo lo que has planteado evidentemente está consignado en el orden constitucional. Deben de ser política pública todos los aspectos que tú describes, seguridad, educación y otros aspectos fundamentales establecidos en la Constitución. El tema es un poco a veces el carácter del gobernante y también el carácter del soberano. Yo creo que hay herramientas también importantes que no las llevamos nunca a la práctica. Por ejemplo, la revocatoria de mandato. Yo creo que si también la ciudadanía tuviera un empoderamiento respecto al tema de que el plan de gobierno presentado por los candidatos es parte de su convivencia social, de su vida, de su seguridad, de los niveles de educación, de la calidad de la democracia, y empezamos a tener conciencia que tenemos una herramienta que podemos revocar los mandatos, evidentemente sería un excelente precedente, porque ya vemos que reforma tras reforma, esto realmente no resuelve el problema. Teresa. Sí, vamos en este momento a ir a la pausa comercial. Son las 6 de la mañana con 59 minutos. Al regreso estaremos con el asambleísta Ronnie Laga, que ya lo habíamos conectado también junto a nosotros. Pero antes de ir a la pausa, les comentamos que el municipio realiza obras por más de $6 millones que beneficiarán a 100,000 habitantes. Entre los proyectos que se desarrollan está la construcción del Centro de Rehabilitación Integral para Niños y Adultos, ubicado en la ciudad de La Tarazana, que será inaugurado el próximo 3 de enero. También está la construcción de 2 centros de abastos y la repotenciación de otro. Así avanzan los trabajos de construcción del mercado municipal en la ciudad de La Marta de Roldós y la repotenciación del mercado ubicado en el batallón del suburbio. También constan, se incorpora a estas obras el Centro de Tratamiento Primario de Desintoxicación para Adicciones ubicado en Bastión Popular, Escuela de Música y Cyber Multimedia Comunitario en la Casuarina. Por supuesto, también la remodelación de la cancha del Parque Central de la Ciudadela Sauces. 2 obras que benefician a la ciudadanía. 7 en punto. Volvemos con más aquí en su programa Sin Amarres. Este programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Estar al día en tus pagos no solo te permite contar con agua potable sin preocupaciones, sino que también hace posible que Interagua invierta en obras para dotar servicio a quienes hoy no lo tienen. A partir del 14 de noviembre, reiniciaremos la suspensión del servicio por deudas acumuladas.
Ponte el día en tus pagos con Interagua. Aprovecha las facilidades, descuentos y convenios de pago que tenemos para ti. Consulta los planes de financiamiento por medio del app de Interagua, página web o llamando al call center 134. Interagua, siempre contigo. Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido, tanto como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en servicios en línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además, podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gov.es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 0412, CNE, Elecciones Generales 2021. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales. Ya son 200 años de independencia de esta libérrima ciudad que siempre sale adelante. Por eso nos sentimos en constante compromiso de trabajar al ritmo de Guayaquil, generando empleos a través de nuestras obras que ayudan a reactivar la economía de la ciudad y un servicio con agua potable de calidad para beneficiar a cada uno de los 3 millones de guayaquileños. También velamos por un futuro sostenible, trabajando arduamente en la conservación de nuestro río Daule, porque este bicentenario, el Guayaquil que soñamos, se levanta con obras. Autorización número 0729, CNE, Elecciones Generales 2021. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. 7 de la mañana con 3 minutos, gracias. 7 de la mañana con 3 minutos, gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. Continuamos con el análisis, estimado sociólogo, mientras esperamos que el asambleísta retome la conexión con nosotros. Bien, el análisis sobre el tema de la inseguridad como temores fundamentales de la población realmente requiere más que tiempo profundizar en reformas a nivel de la estructura del Estado profundas, reformas estructurales profundas, pero que lamentablemente estamos en permanente reforma en nuestra sociedad. El tema es saber la calidad de la reforma. Reformamos, se supone, y ponemos un artículo y aprobamos, se supone para evitar, en el caso de la inseguridad y de la delincuencia, disminuirla, controlarla y castigarla, como decía Jaltier. Pero en la práctica no ocurre esto. Entonces, ¿qué significa? Que el tema no solamente es ir a reformar, es verificar la calidad de la reforma también. Y como pudimos describir, todos los estamentos respecto a la seguridad, los estamentos institucionales, están contaminados. Justicia, sistema carcelario, estructura legal, jurisdiccional respecto a sanciones y penas. Y luego una población indefensa, en donde los delincuentes tienen armas sofisticadas, y no una, arsenales guardados, alquilados, comprados, y los ciudadanos en absoluta desprotección. Alcides y Teresa. Realmente es angustioso, y esto no es alarmante, es angustioso cómo la familia, las personas
no solamente cuando escuchan la televisión o ven una noticia de que mataron, de que asesinaron, robaron, secuestraron, se angustian. La angustia es permanente, porque hoy son a ellos, mañana puede ser a nosotros, a un familiar. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido objeto de delincuencia? Yo he sido objeto de delincuencia. A mí se me han robado vehículos, me han puesto revólver en la cabeza. Todo. No una vez. A familiares también. Me han asaltado. Y no escapa a ninguno de nosotros, Alcides, a usted, a Teresa, a Carlitos, a todos los que nos escuchan, los ciudadanos, que no hayamos tenido familiares que han sido golpeados o que han sido prácticamente atacados por la delincuencia. Esto ya como que es parte de la convivencia y la vida. No hay entonces quien nos garantice absolutamente nada. Y yo no sé, Alcides, si es que realmente este tema, que me parece importante hacerlo como una cruzada, exigirle a los candidatos que realmente nos den una garantía de proponer en el tema de seguridad, y no de proponer, porque eso ya está puesto en la Constitución, que tiene que convertirse en política de Estado, porque ese es un derecho constitucional, es política de Estado, ¿no? El tema es con qué características llegan y con qué carácter llegan los gobernantes y cómo se preocupan. Es impresionante. Aquí hemos resuelto crisis de cualquier índole. Plata hemos sacado donde sea. Nos hemos reendeudado y todo lo que tú quieras. Pero es impresionante que para el tema del presupuesto de la seguridad, aquí se han de pordiosero de instituciones que digan, oye, dame un poquito de lo que tú tienes que está sobrado para fortalecer la seguridad. Esto no puede ser así. Eso es política de Estado, no política de gobierno, no política ministerial, sino política de Estado. Los ministros se van, los gobiernos, los presidentes se van. Las políticas de Estado deben de quedar para que sean ejecutadas en el tiempo y que tengan empoderamiento social con el ciudadano. Cuando el ciudadano llega a decir, confío en este gobierno porque me garantizó la seguridad, eso es un importante avance de cómo el buen gobierno está dedicado a precautelar los intereses fundamentales de los ciudadanos. Alcides. ¿Por qué decía yo que este problema de la seguridad tiene que ser algo definido en la Constitución como una política de Estado? Porque en todo el país pues hay delincuencia, hay robo, hay corrupción, pues. Porque imagínese usted, Stalin, está perfectamente bien, ¿verdad? Que aquí en Guayaquil las autoridades seccionales y las nacionales se reúnan, definan políticas inmediatas, compran equipos, vehículos, acciones, muchas cosas. Pero el pillo se va a otro lado, pues a robar, pues Stalin. Pues. El pillo no es que dice, puchica, ya no podemos robar, me escondo, ya cambio de profesión, entre comillas. Se va a robar otro lado, o sea, el problema se traslada de una ciudad a otra. Por eso es que el problema tiene que erradicárselo bajo la norma de la política de Estado, porque ahí sí vamos a asegurar, como le decía al principio, una serie de actividades, una serie de circunstancias, una serie de temas que se tienen que congregar desde lo político hasta lo legal, constitucional, financiero, laboral, el aporte ciudadano, el tema de la ley, las penas, los jueces, los fiscales, todo. Porque este es un asunto que compete a todos. Nadie puede decir, no, si a mí nunca me roban. Señora, a todo el mundo le roban. Usted acaba de decirlo, Stalin. Esta es una política de Estado porque este es un problema nacional, como lo es también el tema de la inseguridad jurídica, que es el otro factor que tiene otra connotación, y el tema del empleo, el tema de la crisis, el tema de la falta de oportunidades y tantas cosas. Lo que pasa, Stalin, y se lo digo muy silenciosamente, es que me da la impresión de que algunos candidatos no saben del tema. Y como no saben, huyen del tema, para no quedar como ignorantes. Ya, pero que contraten un asesor, pues, Alcides, que contraten un especialista, un asesor. Hágame el capítulo respecto a seguridad ciudadana, pues. No importa si copian todo. Contraten a un técnico que sepa sobre seguridad ciudadana, pues, que pongan en su programa. Esa sería la fórmula. Esa sería una fórmula. Más Stalin, los planes de gobierno de los candidatos. La mayoría adolecen de una serie de fallas y de vacíos.
no tratan la política de mujeres, no tratan la política de los afroecuatorianos, no tratan la política de los indígenas, salvo el candidato presidencial indígena. Y así muchísimos problemas más. Y someramente por ahí como que no quiere la cosa para que le digan que no es que ha dejado a un lado el tema de la seguridad. Por ahí hablan algo y dicen lo mismo de siempre. O sea, desde hace 12, 15, 20 años andan diciendo lo mismo, como que si la delincuencia no se innovara y no tuviera otros elementos y otras herramientas, ¿verdad? Entonces hay que, en ese aspecto inclusive también hay que adelantarnos. Los delincuentes no están utilizando armas viejas, son sofisticadas, a veces para robar o para delinquir o para matar o para el sicariato utilizan armamentos que a veces uno dice, oye, esa arma no la tiene la policía. Y por supuesto, pues, porque hasta en eso estamos atrasados, tal, en el tema del arma, en el tema de la comunicación, en el tema de las balas, que a veces el policía dice, no puedo disparar mucho porque me la cobran. Estamos extremadamente atrasados. Y el uso progresivo de la fuerza. Me decía. Y el uso progresivo de la fuerza. ¿Cuándo tiene que dispararle un policía a un delincuente? ¿Quién determina eso? Mientras el delincuente no se pregunta cuándo. Va y le dispara al pobre ciudadano y al pobre policía. Impresionante eso. Teresa, estamos con el invitado, entiendo, ¿verdad? Así es. En este momento nos acaban de confirmar que ya está conectados vía telefónica con nosotros el asambleísta Ronnie Aliaga, a quien le damos la más cordial bienvenida, estimado sociólogo. Asambleísta, no lo veo en Zoom, pero tal vez lo escucharé. Sí, buenos días, Stalin Poveda le saluda, Alcides Montilla también está con nosotros, Teresa Merchán. Tenía la impresión de que usted estaba escuchando nuestro análisis sobre el tema de la inseguridad en el país, una de las principales preocupaciones y angustias que tienen los ciudadanos. Y analizábamos que si bien es cierto, la Constitución establece que es obligación privativa a nivel del Estado de entregar un ambiente de paz y de seguridad a los ciudadanos y de los ciudadanos recibirlo seguridad como un derecho, no es menos cierto que en la práctica ocurre lo contrario. Todo un sistema de justicia bajo sospecha, un sistema carcelario cuestionado, unas reformas a las leyes que cuando se dicen que se reforman es para frenar la delincuencia y cuando se evalúan y se llevan a la práctica ha aumentado la delincuencia. En definitiva, los ciudadanos en absoluta desprotección. Y decíamos que podríamos acudir a los planes de gobierno que presentan los candidatos de cara a las elecciones próximas para que podamos decirles que se exhiba un plan de seguridad nacional para que de esta manera pueda tener un discernimiento los ciudadanos el momento de ir frente a las urnas y elegir a quién va a administrar los destinos del país. Pero esta es la situación de mayor preocupación que hoy tenemos los ciudadanos. Quisiéramos un poco una mirada desde su perspectiva, cómo enfrentar el tema de la inseguridad que vive el país. Buenos días, estimado Stalin, Alcides, muy buenos días. Lamentablemente tuve problemas con la conexión en el servicio de internet. Estaba conectado en el Zoom, pero se me salió. Bueno, yo estuve escuchando igual su análisis sobre el tema de seguridad y realmente creo que es la preocupación de todos los ecuatorianos en este momento. Si bien es cierto, y usted mencionaba específicamente que debería existir un plan específico del tema del control de la seguridad ciudadana y que usted no ha revisado, que no ha visto eso dentro de los planteamientos de los candidatos a la presidencia, pues quisiera indicarle que eso ya está en la ley. Lamentablemente, por falta de preparación profesional de quienes dirigen estas carteras de Estado, aquí en este caso es directamente el Ministerio de Gobierno, ¿no? Recientemente destituida la ministra de Gobierno. Yo creo que la falta de preparación o de personal adecuado ha permitido que desde la fuerza policial no se pueda coordinar una buena estrategia para combatir la delincuencia. Pero más allá de eso también existe otro elemento que es muy importante. Y yo veía con asombro el otro día que en la ciudad de Quito detienen a unos presuntos delincuentes
por asaltar un local y llega a un acuerdo y los liberan. Pagaron una X cantidad de dinero y los liberan. Entonces vuelven nuevamente, salen como yo digo, al mercado de la delincuencia y salen nuevamente a seguir delinquiendo. Y así se producen al diario. Entonces también tiene que ver mucho con la aplicación de la ley por parte de los operadores de justicia, que es algo que también hemos conversado y debatido desde la Asamblea Nacional con representantes de los agentes de la ley, de la policía, que mencionan que ellos realizan su trabajo. Lamentablemente hay operadores de justicia que como resuelven a su discrecionalidad, lamentablemente a veces están con una visión errónea de lo que está ocurriendo en las calles, que esa visión más clara la tiene la gente de la ley, que está salvaguardando nuestra integridad. Entonces yo sí creo que en este momento... ¿Y entonces qué hacemos con el sistema de justicia? Que tienen las elecciones del año 2021, en este momento se pueden resolver muchas cosas, muchos temas, y se pueden bajar los índices delincuenciales haciéndolo de una manera objetiva y planteando estrategias que vayan de la mano y en sintonía con los momentos que estamos viviendo, sobre todo en la época de ya casi culminando el año, que por ahí ya se ve que se está generando cierto movimiento, se incrementa el movimiento comercial y que obvio las personas que están con su mente en cometer un acto criminal no van a dejar de aprovechar este tipo de oportunidades durante este tiempo. Entonces yo creo que sí hay que ser propositivos por parte de las autoridades que en este momento, un nuevo ministro de gobierno que pienso yo que tiene la responsabilidad en sus manos y sobre todo la oportunidad de demostrar que tiene las capacidades para cumplir el mandato constitucional a él otorgado. Johnny, dígame una cosa, Johnny Aliaga, ¿y dónde están los presupuestos para esta política pública, ¿no?, de seguridad a nivel nacional? Cada vez que se necesita combatir en una ciudad, escúcheme esto, y usted lo conoce, a la delincuencia, inmediatamente una de las primeras cosas que aparece es que la policía no tiene recursos, no tiene votos, no tiene para poner la gasolina, no tiene personal. Y tiene que entonces reunirse en una coordinación interinstitucional para que de algún recurso que haya sobrado en otra institución o que tenga el presupuesto, se pueda hacer una coordinación. No digo que esto no está bien, pero como política de Estado debe de haber una asignación y a nivel de la Asamblea, por ejemplo, procurar o preocuparse de que las asignaciones para este tipo de política de Estado, como es la seguridad y otras cosas como educación, deben de ser debidamente proporcionados, contemplados para que en la práctica se puedan ejecutar políticas de verdadera seguridad o de garantías de seguridad a los ciudadanos. Esto no ocurre. Mi estimado Stalin, le comento que cuando se aprobó el presupuesto general del Estado, se designaron 1.300 millones de dólares para el tema de seguridad ciudadana, más de 400 millones de dólares que lo que se iba a invertir en el tema de educación. Y se hizo mucha crítica a este aumento, a lo que tenía que ver en las dotaciones, a los elementos policiales, pero justificaron. Al final del día ahora no se puede decir que no existe presupuesto. Que hayan mal administrado por parte del Ejecutivo, eso es otra cosa. Hemos visto recientemente, en los últimos días, antes de que salga la ex ministra de Gobierno, cómo hacían eventos para entregar eran creo que 10, 12 camionetas que entregaban a un destacamento policial, se daban condecoraciones entre ellos mismos. Es decir, o sea, no hay visión por parte de las personas que deben dirigir. Los presupuestos los garantiza la cartera de Estado. La Asamblea Nacional es vigilante de que se cumpla el presupuesto. En innumerables ocasiones se han llamado a los representantes de la cartera de Estado para que respondan. Siempre justifican de que sí tienen los recursos. Es más, se criticó también, y le menciono esto, se criticó también cuando a partir de las manifestaciones de octubre, iniciando este año 2020, se equipó a la policía con esos trajes tipo Robocop para las marchas, movilizaciones. Y se hablaba si esos recursos hubiesen sido encaminados de otra manera. Ahora tenemos la misma situación ya casi al finalizar el año. Se puede hablar de que no hay recursos económicos, pero insistimos, es una mala administración de que quizás desde el Ejecutivo mismo no le están garantizando los fondos asignados y que han sido aprobados por el presupuesto general del Estado,
o mala administración de la cartera de gobierno que no ha sabido utilizar esos recursos. Correcto, Ronnie. ¿Quién responde por este derecho conculcado a la ciudadanía, un derecho fundamental que es la seguridad? ¿Quién responde? Usted me cuenta la historia la sabemos, mal manejo, corrupción, todo lo que quiera. ¿Quién responde? Así, el Estado ecuatoriano, y es deber de la Asamblea, como lo hemos estado, estar vigilantes y fiscalizar que se encaminen bien las acciones. Ahora imagínense, tenemos un ministro que no lleva ni una semana de posesionado. Por eso le decía también, tiene una oportunidad de demostrar que una persona capacitada para ocupar un rol puede hacer bien su trabajo. Esperemos, por el bien de todos los ciudadanos ecuatorianos, más allá de quién esté presidiendo el gobierno, más allá de eso, esperemos que el nuevo ministro haga bien las cosas, por el bien de todos los ciudadanos ecuatorianos. Esperemos. Correcto. La asignación presupuestaria fue garantizada, fue aprobado, y eso depende del propio Ejecutivo. Aquí no podemos ya dar las vueltas, pero perfecto. No queremos estar con el discurso repetitivo, es decir, es culpa del gobierno, pero efectivamente es culpa del gobierno. ¿A quién más le vamos a echar la culpa? Si es la responsabilidad de ellos. Muy bien. A ver, Ronnie, perfecto. Pasemos al tema electoral. Ronnie, si me escucha, pasemos al tema electoral. Hay un comunicado de UNES donde rechaza la dilatación, una nueva dilatación de la sesión del Tribunal de lo Contencioso Electoral, en donde se deben de resolver los problemas de impugnación presentados en contra del binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascal. En alguna entrevista al expresidente Rafael Correa dijo que casi era un milagro la participación política de este binomio, si se da. Ese milagro, le pregunto a usted, ¿se va a dar o no se va a dar? ¿Se da por milagro o se da por respeto al derecho de participación? Hola. Sí, lo escucho, Ronnie. ¿Me escuchó usted? Steven, sí. Stalin, perdón. Mire, realmente, un Estado democrático se debe dar la oportunidad, como usted bien lo mencionó. Se debe garantizar el derecho de participación de todos los actores políticos. Eso debería ser. Deberían dejar que la expresión popular, espontánea, que se manifieste en las urnas, sea el gran vencedor de una jornada electoral. Más no los artilugios que en este momento, a través de utilizar la ley, quieran implementar un candidato perdedor, el banquero, el candidato perdedor, que nuevamente no se resigna a que el pueblo ecuatoriano, por más malas palabras que no quiera, lo sigue rechazando, por más que trate de generar empatía, no pega ni con brujita, como se dice en el argot popular, y más allá de eso, que las instituciones de manera descarada, están dilatando el tiempo. Usted bien lo mencionó al inicio del cuestionamiento. Usted me dice, el Tribunal Contencioso Electoral tiene que resolver, pero le devuelve el trámite al Consejo Nacional Electoral para que lo revean. Ahora, ¿quiénes impulsan ese proceso? Personas que no tienen representatividad de organización política, unos fulanos cualquiera que sabemos a quiénes responden. Además de eso, el Consejo Nacional Electoral no debería prestarse para ese juego de las dilataciones de los tiempos. Deberían resolver en un Estado democrático que participen. ¿Cuál es el temor a enfrentar en las urnas a un proceso de una organización política que además ya ha dejado su huella en el pueblo ecuatoriano? Bien para la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, mal para otro sector de la ciudadanía, pero al final del día el soberano debe tomar la decisión. Entonces no debe considerarse un milagro, debe considerarse de que se respete el Estado democrático, que no se ha roto el Estado de Derecho, y no toman conciencia de que el pueblo ecuatoriano en este momento está cansado, está hastiado de esa vieja clase política, de esa partidocracia, que como usted también bien mencionó, han sido los gestores de la corrupción institucionalizada, y que hoy más que nunca quieren seguirse aferrando al poder y no permitir opciones para poder elegir al pueblo ecuatoriano. Así que esperemos, por el bien del país, por el bien del Ecuador, se resuelva favorablemente lo que es injusticia. Ya han pasado muchos de estos procesos. El tema de impugnaciones al binomio de la esperanza ya es algo descarado. Ya no pueden seguir ocultando su temor a enfrentarnos en las urnas. Que sea el pueblo ecuatoriano, como en democracia debería ser, el que tome la última decisión, estimado
Stalin, y que las instituciones actúen enmarcadas a sus competencias otorgadas mediante la Constitución y la ley, que no respondan a los odios y visceralidades de un gobierno decadente y sobre todo a los caprichos del candidato banquero perdedor. Muy bien, Alcides Montillo. ¿Qué hacemos con la ley, estimado Ronnie? Porque si usted dice que todos tenemos que, o todos tienen que ser candidatos, ¿qué hacemos con la ley? Porque ahí hay una ley, pues. O la respetamos o la derogamos, pero mientras haya ley hay que respetarla, pues. ¿No cree usted, estimado Ronnie? Pero por supuesto, empezando de que las personas que están interponiendo este recurso de una impugnación no tienen representatividad de una organización política, pues. A eso me refiero. Hay que cumplir la ley. Y es de manera descarada que ellos lo quieren estirar y, como lo dije, mediante artilugios intenten impedir la participación de un binomio, pues. Esa es otra cosa. Aquí tienen la cancha, tienen los árbitros, tienen el sistema VAR, para hacer la metáfora del fútbol, tienen absolutamente todo. Entonces ya no pueden seguir jugando de manera descarada con el derecho de los ciudadanos de poder participar y sobre todo el derecho al ciudadano de poder elegir a sus autoridades. ¿Y qué hacemos con la ley? Pero le estoy explicando, ellos están manipulando la ley. Existe la ley. Dígame usted, ¿por qué a ninguno de los otros candidatos han estado involucrados en este tipo de acciones? Bueno, y les han dado paso también desde el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Entonces es descarado. ¿Por qué no permiten que la primera fuerza política del Ecuador libremente pueda acceder a una participación, dado que su binomio se inscribió con todos los requisitos exigidos por el Consejo Nacional Electoral? Aquí estamos hablando, es que nosotros no estamos incumpliendo la ley, nosotros hemos cumplido la ley al inscribir nuestro binomio cumpliendo todos los requisitos. Aquí estamos hablando de impugnaciones que no tienen razón ni sentido de ser. ¿Cómo puede ser posible que un tribunal contencioso electoral que debe resolver lo que hace es devolverle al Consejo Nacional Electoral para que vean bien qué están tratando? Eso para que se dé cuenta de manera descarada y flagrante. Oiga, don Ronnie, otro tema. Democrático. Otro tema, don Ronnie. Usted habla de la diferencia que hay entre el señor Arauz con el señor Lasso. En la encuesta que publicó hace poco Santiago Pérez, que todo el mundo sabe quién es Santiago Pérez, pues muchos dicen el encuestólogo, el señor Correa, ahí hay una diferencia de 22 a 20, oiga. No es mucha. A favor, claro, por supuesto, del señor Arauz. Y otros entendidos en la materia dicen que si el encuestólogo del gobierno anterior le da 2 puntos de diferencia a Arauz, es porque el que está primero es Lasso. ¿No cree usted? El que está primero es Lasso. En el país en el país de los sueños de Lasso, pues. Pero sí, mire, el mejor medidor, y más allá de lo que usted manifestaba, es en el territorio, hablando con el pueblo. La gente ya no quiere la reelección de Moreno a través de Lasso, ya no quieren la reelección. Votar por Lasso es reelegir este gobierno decadente y nefasto, porque quien ha estado gobernando, y ya se hablaban de los planes de gobierno, los invito, mi estimado Alcides, Stalin, a revisar los planes de gobierno del año 2017, de los candidatos presidenciales entregados al Consejo Nacional Electoral por parte de Lasso y por parte de Moreno, y vea qué plan se está ejecutando. Es el de Lasso, es un programa, el programa de candidato perdedor. Entonces, que vengan a manifestar en este momento que quien va ganando es Lasso, están equivocados. Ni siquiera yo le he dicho, ¿sabe que nosotros vamos liderando por X cantidad de puntos? No, la voluntad y la expresión del pueblo ecuatoriano se tiene que manifestar en las urnas, y eso lo vamos a demostrar esperando que se respete un Estado democrático. Ronnie, le quiero hacer una pregunta, discúlpame Alcides, respecto al mismo tema. ¿Cómo ustedes lidian en la contienda electoral, en el discurso electoral de cara a las elecciones, el hecho de que la plana mayor del gobierno del expresidente Rafael Correa, que hoy auspicia la candidatura de UNES, tengan a detenidos, sentenciados, ¿no? Ministros, vicepresidentes, presidentes? ¿Cómo es el discurso con la gente? ¿Cómo ustedes llevan, cómo manejan esta situación? Miren, hasta todos los ciudadanos con los que yo humildemente he tenido la oportunidad de conversar, que humildemente reciben información de ciertos medios de comunicación,
ya se han dado cuenta que es de manera descarada la persecución política, que hacen resoluciones espurias que no tienen razón de ser. Si bien usted menciona que han sido sentenciados nuestros líderes políticos, han sido por procesos amañados. Las pruebas que dicen tener nunca las exhiben. Nunca se realiza el debido proceso. Hay otros casos por los que deben responder. Y yo lo digo con conocimiento de causa. Tenemos la denuncia contra el presidente Moreno por la consulta mañosa, tenemos el caso de los INAPEPES y tenemos un sinnúmero de casos más. Pero siguen insistiendo en romper el Estado de Derecho acá. El Estado de Derecho, no existe la seguridad jurídica aquí en el Ecuador. Imagínense, personajes también, ¿por qué no nos referimos al ejemplo de Fernando Alvarado, que fue sobreseído en su causa? Y sin embargo, de manera arbitraria, difunden como uno de los más buscados, cuando en la justicia le están eximiendo la culpa. Entonces, de una manera descarada, intentan posicionar en el imaginario del ciudadano de que la corrupción proviene de los líderes de la Revolución Ciudadana, cuando es todo lo contrario. Nosotros hemos combatido la corrupción del régimen de Moreno, que permitió la institucionalización de la corrupción en cada una de las instituciones. Pues no querer reconocer que en este momento la corrupción de los hospitales, de las empresas, a través de familias nefastas que regresaron al Ecuador para ser aliados de Moreno, no es responsabilidad directamente de Moreno y de quienes han cogobernado él, que son estos grupos económicos, los poderes fácticos, la banca, ciertos medios de comunicación que les han permitido y les han tolerado. No han dejado que el pueblo ecuatoriano se pueda hacer de la información, que tal como ustedes, como un programa que tiene trayectoria. Ustedes como comunicadores lo saben. Una información veraz, precisa, objetiva y contrastada. Don Ronnie. Muchos no han jugado a eso. Muchos no han tenido ese rol como medios de comunicación. Don Ronnie, tenemos 3 minutos para terminar la entrevista. Permítame hacerle una pregunta porque ¿qué pasa con el tema de la renta básica universal que fue propuesta por el candidato Arauz? Parece que ya no va, que van ahora a presentar un programa denominado Trabajo Digno Universal. ¿Qué pasó con lo de la renta básica universal que fue inclusive pues, propuesto por la asambleísta Marcela Guiñaga en la asamblea? ¿Qué pasó, don Ronnie? Sí, por supuesto. Mira, hay un proyecto de ley. Es que, mire, tenemos todavía 7 meses hasta el cambio del próximo gobierno. Tenemos 7 meses que se pueden trabajar. Se presentó un proyecto de ley, como usted lo mencionó, que ha sido liderado por nuestra compañera Marcela Guiñaga, y también se incluye dentro de este proceso los aportes de la compañera Doris Solís, y ya se presentó, y tiene que ser debatido dentro de la Asamblea Nacional. Son espacios que podemos ir avanzando desde el legislativo, y más allá de las propuestas que lo haga desde el Ejecutivo, en este caso como candidato a la presidencia, por parte de Andrés Arauz, al final del día. Y ahí, ya no le gustó por la propuesta, pues, Ronnie. La propuesta de la renta básica universal ya no le gustó a don Andrés Arauz, lo anunció hace poco. Nosotros estamos trabajando desde el legislativo porque aquí se cogen los aportes de todos, mi estimado Alcides, los aportes de todos. O sea, ¿seguirá la propuesta de la renta básica universal, don Ronnie? Desde la Asamblea Nacional se ha presentado el proyecto de ley. Tiene que ser analizado. Por eso Alcides, y le podemos preguntar a Ronnie Aliaga que nos explique pues cuál es el concepto y el alcance de esta renta universal para que quienes están en sintonía un poco asimilen o puedan entender de qué se trata. Claro, son políticas públicas que tienen que ver con el interés social de los ciudadanos que no han tenido las oportunidades, como en este momento la gran mayoría, que no han tenido las oportunidades de poder acceder a un trabajo digno, de que se pueda salir adelante como hermanos ecuatorianos en base a la solidaridad. Entonces, son temas que se tienen que buscar los mecanismos para la implementación a través de alguna cartera de Estado, a través de la cartera de Estado pertinente, para que puedan llegar estos recursos y se pueda, a través de esta generación de esta renta, que las familias ecuatorianas tengan al menos un recurso para poder seguir adelante. Entonces, básicamente el concepto, como siempre lo hemos hecho y siempre se ha manifestado, debe ser impulsar la solidaridad entre hermanos ecuatorianos. Los que más tienen, que contribuyan, con los que menos tienen o no tienen absolutamente nada. Por eso les mencionaba, más allá de las propuestas de nuestro compañero Andrés Arauz,
la Asamblea Nacional, que todavía está en funciones, debe seguir debatiendo estos temas que son de interés de la ciudadanía. Y al final del día, la mayoría de los legisladores, como máximo órgano democrático a través del 137, en su pleno de la Asamblea, deciden no dar paso a estas iniciativas, pues bueno, queda ahí. Pero muy bien, seguimos en el debate, Ronnie, seguimos en el debate asambleísta, esperamos más adelante seguir contactándonos y conversando cómo avanza todo este proceso, el proselitismo electoral de cara a las elecciones del 2021. Gracias por haber estado con nosotros. Les agradezco mucho la entrevista y disculpen que no haya podido acceder a la videoconferencia, pero no se preocupe. El sistema de proveedores. No se preocupe. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Para la próxima. Gracias también a nuestros amables oyentes por habernos acompañado. Estamos cerrando ya esta emisión de su programa Sin Amarres. Los dejamos en buena compañía y viene Fernando Aguayo en vivo. Sin Amarres. Mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. A esta hora, en Radio Atalaya presentamos Fernando Aguayo en vivo.